Pues muchas gracias por venir a otro seminario permanente de movilidad urbana. Pues esta vez, en esta ocasión, lo que queremos abordar, o lo que vamos a abordar más bien, es planear para movernos. ¿Qué esperamos de un plan de movilidad urbana integral para el área metropolitana de Guadalajara? Y ahora nos acompañan el doctor Mario Córdoba, la doctora María Elena de la Torre, la doctora María del Carmen Barranco, y viene el maestro, Andrés Ampudia, que viene de Tlajomulco y viene 35 minutos tarde, que está atorado en el tráfico de López Mateos para acá. Entonces ahorita se llega en un rato, Andrés. Pero bueno, básicamente la dinámica del de hoy, pues lo que estamos buscando es un conversatorio abierto, que las personas que vinieron, que ustedes que están aquí, se involucren, pregunten, hagamos todo un ejercicio de charla y diálogo, pues para empezar a plantear qué es lo que necesitamos para un plan integral de movilidad. Pero más allá también ampliar la visión y empezar a conectar lo que de repente parece que no está conectado cuando planeamos ciudad. Por eso, cuando estábamos armando las personas que nos invitamos, pues no nos centramos solo en temas expertos o expertas en temas de movilidad. Como Andrés Ampudia, pues su trabajo, él es director de vivienda de Tlajomulco y él viene a hablarnos cómo la vivienda se conecta con la movilidad. El doctor Mario Córdoba, que es del Laboratorio de Movilidad del CUSEA, del Instituto de Movilidad del CUSEA, nos va a hablar sobre el transporte público, cómo se conecta con la movilidad de la ciudad. Después tenemos a la doctora María del Carmen Barranco, que es arquitecta técnica de la Universidad Politécnica de Cataluña, maestra en urbanismo y desarrollo, tiene un doctorado en movilidad urbana de la Universidad de Guadalajara, que ha colaborado en diferentes espacios, estuvo en el instituto, fíjate que no sabía que había estado en el Instituto de Movilidad, que Mario coordinó en su momento. Además ha participado en diversos proyectos de CONACYT, en estancias postdoctorales y tiene un enfoque utilizando la metodología mixta en investigación pues de movilidad, y su línea de investigación se centra en el derecho a la ciudad, vivienda, hábitat y movilidad urbana, accesibilidad cotidiana. Ahorita es parte de un colectivo que se llama, Caminatorio, que ya después a lo mejor sabrán un poco más de ella. Y tenemos a María Elena de la Torre, la doctora. Ella, cuando la invitamos, me dijo, oye, pues yo ya tengo muchos años que no trabajo tanto el tema movilidad, pero yo le decía, no, es que lo que queremos es que tú abordes desde tu expertise el tema de movilidad. En su momento. Y ella es arquitecta, urbanista, de la maestría de vivienda y urbanismo de Architectural Association de Londres, soy malo para el inglés, perdón, y es doctora en urbanismo y ordenamiento territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña, egresada de arquitectura del ITESO, actualmente profesora e investigadora de tiempo completo y coordinadora del laboratorio de ciudad CEMASLab para el TEC de Monterrey, en la región occidente, y pertenece a la línea de investigación de diseño regenerativo, donde trabaja ecosistemas socioambientales como Ecotono de la Barranca de Santiago o la Reserva de la Biosfera de la Primavera. Entonces, como ven, pues tenemos diferentes visiones de ciudad y era lo que queremos, y es lo que queremos ahorita, es como ampliar cómo los planes integrales son importantes para la ciudad, pero cómo hay diferentes formas de abordarlo. Entonces ahorita lo que tendremos y la dinámica es soltaremos 3 preguntas detonadoras y en base a eso después haremos un micrófono abierto para que todos y todas podamos participar y poder abordar todo el tema de la movilidad de la ciudad. Y ya me hice bolas con mis apuntes, perdón, aquí tengo las preguntas. Acá está. Pues bueno, ahorita para ir empezando, ir abriendo el conversatorio, me gustaría soltar una pregunta y que están libres en responder, dependiendo cómo se sientan cómodos.
Y la pregunta es, ¿qué elementos y acciones deberían de tener un plan de movilidad urbana en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Ustedes no quieren? No, tú dale. Yo le doy. Esa va para Hola, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Yo creo que la planificación de la movilidad urbana es fundamental, pero siempre y cuando vaya acompañada de un plan de acción y sea parte de la política pública del gobierno en sus diferentes niveles, desde el nivel federal, estatal y sin duda los municipales. Porque de otra manera, elaborar un plan de movilidad urbana sustentable, que ya de por sí la movilidad urbana sustentable es un paradigma en proceso de construcción y contrasta totalmente con las ciudades que conocemos orientadas al automóvil, orientadas a la expansión y el automóvil, como la nuestra sin duda. El transformar estas ciudades de pronto bajo este nuevo paradigma de la movilidad urbana sustentable, que pretende una ciudad con mejor calidad de vida, una ciudad más conectada, más próxima y usando los medios de transporte sustentables, aquellos que no afectan nuestra salud, aquellos que nos transportan rápido, con energías renovables en la mayor medida, con la reducción notable de sus externalidades sociales, económicas y ambientales. Ya de por sí el hablar de movilidad urbana sustentable es un paradigma nuevo, los paradigmas tardan mucho tiempo en construirse, es incluso navegar contracorriente porque hay un paradigma prevaleciente como son las ciudades orientadas a la expansión urbana, a la dispersión, regidas por la especulación inmobiliaria y orientadas prácticamente al uso de los automóviles, ¿no? Por eso, pues nuestras ciudades están abarrotadas de automóviles. Entonces, ante este escenario cada vez más grave, tengan en cuenta, por ejemplo, que en esta ciudad, según los datos de IMEPLAN, están circulando diariamente 2.7 millones de vehículos motorizados. Entonces, y con un nivel de congestionamiento vial cada vez mayor, de pronto las vialidades se convierten en un estacionamiento, ¿no? Y con muchas dificultades para el desarrollo de los sistemas de transporte sustentables. Entonces, si se hace, y creo desde mi punto de vista que el primer requisito para un plan de movilidad urbana sustentable es la integralidad. Es decir, no basta nada más atender los temas de movilidad activa, que son muy importantes, hay que atender el tema del transporte público y pensar en su integración, hay que gestionar adecuadamente el tránsito porque los automóviles no van a desaparecer de la noche a la mañana, hay que incentivar el uso racional del automóvil, hay que adecuar normas, aspectos legales, fortalecer a las instituciones para que sean capaces de llevar a cabo estos planes. Hay que ordenar la distribución de bienes y servicios, o sea, la logística urbana, y sobre todo hay que incrementar y cambiar la educación que ahorita tenemos orientada hacia el automóvil, amenazados por el automóvil, a una educación que le dé prioridad primero a las personas y sobre todo a aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, si no se atiende la planeación integral, desde el punto de vista integral de la movilidad urbana y con el adjetivo sustentable, el tema es difícilmente de llevar, se convierte en un documento pues, atractivo si está bien elaborado, ¿no? Pero si los gobiernos no los adoptan seriamente en sus políticas públicas para llevarlos a cabo, en el corto, mediano y largo plazo, pues queda como letra muerta y de pronto empiezan a suceder, como nos ha estado ocurriendo, situaciones que son contrarias a los objetivos de la movilidad urbana sustentable, ¿no?
Se sigue pensando en infraestructura vial para el automóvil, cómo deshacemos los nudos viales haciendo más pasos a desnivel, cómo ampliamos las calles para o las avenidas o los accesos carreteros para resolver un problema de congestionamiento vial que ya casi se presenta en todos los accesos a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay congruencia entre las acciones de gobierno y los objetivos que tendría un plan. Por último, quisiera comentar, recientemente me mostraron un planteamiento en el que decía, en el 2040 queremos que se reduzca el uso del automóvil en un 60%. Y en ese momento comenté, se los firmo, ¿no? Aunque a lo mejor ya me toque verlo, pero si me garantizan que eso va a suceder, lo firmo y lo dejo en mi testamento, ¿no? Es decir, si nada más se formula el documento y no se instrumentaliza y no se lleva a cabo con terquedad, con persistencia, administración con administración, y se van midiendo de manera objetiva y también subjetiva, porque las personas somos los sujetos de la movilidad, los avances y cómo nos vamos aproximando a ese paradigma, pues el documento, desafortunadamente, como muchos documentos que se han elaborado en esta ciudad, en otros estados, en otras ciudades de nuestro país y de nuestro entorno latinoamericano, pues se convierte nada más en documentos que pasan en los anales de la planificación, pero el modelo prevaleciente sigue creciendo. La ciudad orientada al automóvil sigue creciendo. Bueno, gracias, Mario. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues bueno, sí es algo que tenemos que empezar a reconocer, que los planes de movilidad tienen que verse de forma integral y que es algo que hemos tratando buscar desde la academia, desde los colectivos, de integrar todas las formas de movernos, todos los temas de la ciudad. Y a lo mejor aquí, Marilyn, no sé si te estoy aventando al ruedo con esta pregunta, pero ¿tú qué vínculos ves del PIMUS con el desarrollo urbano, la planeación urbana? Sí, gracias Yerieli, gracias Gaby por generar este espacio, que a mí me daba un poco de nervios porque hace 15 años, nos estábamos acordando, sí estaba mucho más metida en todo el tema de la planeación de la movilidad, pero ahora ya no tanto. Sin embargo, pues la integralidad es la clave. A ver, digo, ahorita se vienen muchas reflexiones, porque al tiempo que estábamos haciendo el plan de movilidad no motorizada en 2010, sí se planteaba como un ejercicio que el estar en la consultoría privada con Mario Córdoba y no en la lucha diaria del gobierno, permitía pensarlo y hacer un diagnóstico integral del territorio, donde podíamos ver que si se buscaba, en realidad era el pretexto la movilidad no motorizada, era el pretexto para un ordenamiento de un territorio, en ese momento con el paradigma de la sustentabilidad. Entonces, tal como tienen aquí en esta visión sistémica de cómo la movilidad es un conector físico del territorio, pero también es un conector de muchos temas. Entonces, lo que veíamos en ese momento con el plan de movilidad no motorizada era que sí se buscaba un territorio mucho más contenido, donde la dependencia al vehículo privado no nos volviera inamovibles, porque sí había un texto que leíamos que se llamaba Los demasiados autos. Cuando las ciudades no toman las políticas adecuadas, nos volvemos involuntariamente dependientes del vehículo privado, ¿no? Entonces, a 2024, y mirando atrás, pues vemos que hay otras fuerzas más allá del activismo, de la academia o del deber ser de un territorio sostenible, y vemos que esas fuerzas, y ya nos decían, ¿no? No sé ahorita cómo están los indicadores, pero había el indicador de 300 vehículos diarios que entraban a las calles de la ciudad, eso en 2010. No sé hoy si el indicador ha subido o ha bajado, y eso nos hace pues nuevamente seguir reflexionando ante ciertas fuerzas de mercado, de comodidad, de estatus o cualquiera, ¿no? O sea, el mismo modelo de desarrollo nos está haciendo dependientes del vehículo privado contra nuestra voluntad. Entonces,
¿Qué podemos hacer hoy en 2024? También, bueno, poniendo en la mesa este PodMed que está por aprobarse, y la integralidad sigue siendo clave, o sea, sí hace falta saber cómo ordenar un territorio para que podamos tener una movilidad del cuidado, una movilidad desde una perspectiva de derechos, una movilidad que atienda con rigor el cambio climático, y ahora pues todo el mundo dice, no, pues ahora menos voy a caminar a 40 grados de temperatura cuando en el coche puedo tener 18 grados, pero sí nos estamos volviendo cada vez mucho más excluyentes porque el índice de personas que tienen acceso a un vehículo climatizado pues tampoco es la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos con retos que son cada vez mayores para lograr la equidad, lograr conservar los valores ecosistémicos de los grandes ecosistemas que hacen que todavía no estemos en un desierto y que todavía tengamos temporal de lluvias que permite que florezcan, que reverdezca nuestro territorio? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que es muy importante seguir reflexionando en que sí, un plan de ordenamiento territorial metropolitano es fundamental y es un paradigma nuevo donde habrá un plan específico de movilidad. Tiene que también tener los análisis en territorios para lograr muchos de los objetivos que ustedes mencionan en este diagrama. El análisis de los territorios nos va a permitir saber en qué barrios podemos tener caminabilidad, en qué barrios podemos tener este enfoque de cuidados, y también el nuevo paradigma regenerativo significa que no nomás pensemos, además de la movilidad activa, necesitamos hacer corredores biológicos, que nuestras calles puedan ser jardines de lluvia, que nuestras calles puedan ser espacios para polinizadores, puedan llevarnos a espacios públicos y una red de biodiversidad. Entonces, sí la estructura de un plan de movilidad pues es sumamente urgente, ¿no? Y sigue estando atrasado, por más que salga mañana, sigue estando muy atrasado. Y sí necesitamos además agregarle que esa movilidad sea confortable para que me pueda bajar del coche y me pueda ir caminando, porque si no tengo el suficiente arbolado, si no tengo el suficiente confort o la suficiente seguridad, pues todavía nos volvemos más dependientes. Entonces, es importantísimo que el ordenamiento no lo separemos, porque ¿qué queremos hacer? Si queremos una ciudad más contenida y menos dispersa, pues ya sé que viene la variable de vivienda, que ahorita nos va a decir Andrés, pero sí es fundamental que así como tenemos la conectividad biológica, tengamos la conectividad urbana, tengamos el plan de vivienda, pero que la vivienda esté pensada también como un territorio de barrio, es decir, no como una unidad. O sea, sí tenemos que tener este pensamiento mucho más sistémico. Digo, todavía hay mucho por decir, aquí me voy a quedar para dar la palabra, que sí la planeación del territorio debe ser integral, o sea, no van las cosas sueltas, no va la vivienda por un lado, la movilidad por otro, la biodiversidad por otro, tenemos que integrarlo y bajar a los territorios, análisis en territorios donde podamos lograr esas acciones estratégicas. Gracias, Marilyn. Bueno, acabas de decir, me acordaste mucho de hace 17 años cuando empezamos desde los colectivos. Me acuerdo que hablábamos que la bici era un pretexto para un cambio, una visión diferente, un cambio de paradigma. Y ahorita lo comentas, pues sí, estamos buscando este cambio, pero fíjate que tristemente del dato que decías hace ratito, el IEC hace 2 semanas sacó una ficha y ahorita hay 630 coches diarios que ingresan al parque vehicular en todo el estado de Jalisco. Y dices, ¡ay! Fue el doble del dato que tenías. Dices, algo sigue pasando, que parece ser que no logramos nada, pero también vemos que logramos cosas diferentes, abordajes diferentes, nuevos proyectos de tren ligero, a lo mejor cuestionar también la planeación urbana que tenemos ahorita. Creo que hace 17 años nadie decía nada y ahorita mínimo ya lo hablamos. Pero bueno, pues muchas gracias por este abordaje, creo que para no irnos adelantando la siguiente pregunta. Y ahora me gustaría a lo mejor darle la voz a Carmen y abordar otra vez de qué elementos o acciones debería tener un plan integral, y a lo mejor el pretexto, más bien lo que queríamos que abordaras, todo tu trabajo que estás haciendo desde el caminatorio, con las infancias, con las personas adultas mayores, qué elementos hay que integrar para tomar en cuenta ahora socialmente a las personas que
que va a abordar el PIMUS. Bueno, pues muchas gracias, Yeriel y Gaby, por la invitación aquí a participar con ustedes. Bueno, hablar de movilidad a mí siempre me pone un poco de nervios porque pues el espectro de, digamos, cabos que tienes que atar es tan grande que pues uno se pierde, ¿no? Cuando entra como en estos temas de movilidad, que como decían aquí los compañeros, pues sí, o sea, lo tienes que ver con esta visión como integral. Pero pues al fin y al cabo, o sea, la movilidad urbana no es perfecta porque pues tampoco son perfectas nuestras ciudades y pues menos las áreas metropolitanas que están llenas de pues estas ciudades con sus imperfecciones, ¿no? Pero lo que sí de alguna forma podemos tener es analizar, ¿no?, esta experiencia que nos ofrece pues el haber vivido en estas ciudades y retomarla, ¿no? Retomarla un poco para pues pensar, como decían ellos, en esa visión integral, un plan de movilidad o una movilidad, digamos, que esté aislada de las acciones hacia donde tiene que ir el desarrollo urbano, pues no tiene como sentido. Al final, la movilidad tiene que ser parte de una ayuda de otros planes, programas de desarrollo urbano, planes o programas de vivienda, planes parciales, y que con la ayuda de este plan de movilidad se pueda conseguir esa visión. El plan de movilidad en sí pues, no tiene como una visión aislada, ¿no? Un poco para poder ordenar como mis ideas y poder estar aquí como platicando con ustedes, estaba viendo la encuesta de Origen y Destino que sacó en el 2023 de IMEPLAN, y bueno, yo creo que es un documento como instrumento como radiografía de la movilidad que tenemos aquí en Guadalajara, bueno, en el área metropolitana, como muy importante, ¿no? Creo que hicieron un buen trabajo que nos puede ayudar un poquito a orientar tanto la ciudad como el mismo plan de movilidad. Estaba viendo ahí como unas cifras, ¿no?, donde, por ejemplo, sí expresan que el 57.8% de las viviendas habitadas son las que tienen, o sea, el 57.8% de las viviendas habitadas tienen vehículo, el resto no tienen. Ahora, hace unas semanas me tocó estar en una presentación de una tesis donde el estudiante calculaba la huella de carbono y proporcionaba como algunos datos como para mitigar y absorber los contaminantes causados por la automovilidad. Y digamos que como el pronóstico que daba nos decía que para mitigar los desplazamientos por trabajo se necesitarían 4 bosques del tamaño de Jalisco, o los desplazamientos escolares, 4 bosques del tamaño también de Jalisco, y los desplazamientos de cuidado, que únicamente los consideraba como compra de alimentos, comentaba que eran 4 bosques del tamaño del área metropolitana. Con lo cual, bueno, pues es algo como que nos hace un poco pensar qué es lo que está pasando, ¿no?, con nuestra movilidad. Pues al final el 57.8% de las viviendas que tienen vehículo particular son los que provocan consecuencias de contaminación por momento que por este momento son irreversibles, ¿no?, para el 100% de la población. Entonces, bueno, se me hace como un dato muy crítico, ¿no?, y un dato muy relevante a tener en cuenta. Dentro de, bueno, el trabajo que yo me he enfocado es más con la movilidad hacia los adultos mayores y esta movilidad de cuidado. Si revisamos las cifras de esta encuesta de Origen y Destino, al final ves que
siempre la movilidad a pie está por encima de las otras movilidades, ¿no? Pero aquí, claro, es cuestionarnos un poco, pero entonces, aunque la mayoría de las personas caminen, la infraestructura de nuestras ciudades está orientada para caminar. Si es el modo de desplazamiento principal o, digamos, el que tiene mayor porcentaje, se le dedica, digamos, como el esfuerzo en generar infraestructura para ello, o generamos infraestructura para el vehículo particular, que al final nos está generando una huella de carbono bastante grande, ¿no? que nos va a ser como complicado de alguna forma revertir. Entonces, dentro de la movilidad de cuidado, digamos, hay un dato como que es importante, que es este del aumento de la población adulta mayor, ¿no? Para el 2050 se supone que vamos a tener el 25% de nuestra población pues va a ser adulta mayor. Entonces, aquí digamos que bueno, pues es un elemento importante para tener en cuenta en cómo vamos a generar estas ciudades para estos adultos mayores. En este estudio que hacía este estudiante también nos decía que la movilidad escolar, pues al fin y al cabo también provocaba esa gran huella ecológica a la par que la movilidad por trabajo. Entonces, digamos, no ha sido como a partir de este dato, sino que bueno, al final empieza uno como a atar cabos del trabajo constante que va haciendo que a veces no tiene como mucho sentido, pero bueno, al final se conjuntan, ¿no? Lo que decía Yeriel de, bueno, pequeñas acciones al final llevan a un cambio. Nosotros en Caminatorio un poco lo que nos preguntamos o nos enfocamos es, bueno, este adulto mayor, digamos que cuando llega como a su etapa de vida de adultez mayor, no siempre su corporabilidad va a ser adecuada como para manejar si tuvo una habituación, digamos, en su ciclo de vida de transportarse en vehículo privado. Entonces, digamos, en los talleres, ¿no? que estamos dando y en la información que vamos recabando, nos empezamos a dar cuenta que si el adulto mayor en su ciclo de vida sí pudo haber experimentado o habituado el caminar, el tomar transporte público, aunque, digamos, manejara, ¿no? Cuando llega a la edad de adulto mayor sí tiene esa capacidad para poderlo hacer, aunque la ciudad no se la proporcione con la calidad que debiera. Pero si el adulto mayor en su ciclo de vida no tuviera o no ha experimentado esa movilidad de caminar o de tomar transporte público, cuando llega a esta etapa de adulto mayor y ya no puede manejar, lo que le pasa es que empieza a quedar aislado, decide no salir de la casa y eso al final pues lleva como a otro ciclo como de enfermedades y repercusiones de la salud. Entonces, lo que nos hemos estado planteando en Caminatorio es que, bueno, si desde la infancia incidimos en este campo, en este cambio de visión de las personas hacia la movilidad y empezamos como a educar desde los infantes cómo debemos de entender el espacio público, cómo debemos de entender caminar, cómo debemos de entender los medios de transporte colectivo, probablemente si haremos ciudadanos habituados a todos estos medios de transporte y ciudadanos como más críticos como para detectar ciertas vulnerabilidades, para poder pedir a la administración pública qué es lo que necesitamos para así tener estas ciudades sustentables
que, bueno, tengan, digamos, sean amigables con el medio ambiente, tengan equidad social y se pueden hacer como acciones económicamente viables, ¿no? Entonces, digo, yo creo que un punto importante que debiera de tener un plan de movilidad integral es intentar hacer el cambio de mentalidad ciudadana. Ese cambio de mentalidad ciudadana yo creo o apuesto que puede ser a partir de que se integren los planes de movilidad escolar como parte de un plan de movilidad sustentable integral de la ciudad. Y con esos pequeños planes de movilidad escolar sí poder hacer como esas intervenciones de urbanismo, a lo mejor de acupuntura, ¿no? Donde, bueno, se puedan ir sumando, digamos, estos proyectos que, como decía María Elena, tengan como esa visión de calles completas, ¿no? Calles completas para todos los ciudadanos, para la corporabilidad de todos los ciudadanos, para ese movimiento etario de todos los que vivimos en la ciudad. Muchas gracias, Carmen. Creo que pones algo en la mesa muy bueno, que es algo que a lo mejor no se habla mucho. Ahorita cuando hablamos de que el PIMUS con perspectiva de género lo aborda y empezamos a hablar de diferenciar los viajes de las mujeres, de los hombres, de los niños, niñas, pero creo que el tema de la corporalidad es algo que hasta ahorita de lo que yo he escuchado del PIMUS no se habla tanto. Entonces empezar a hacer estas relaciones y estas conexiones más allá de lo físico, de lo que hay en la ciudad, de lo que construimos, pues abona a que a lo mejor algún día bajemos ese 65% de uso del coche en 16 años. Pues oye lejos, pero puede ser que se nos venga tiempo encima, pero bueno. Ahora como pasando a algo más amplio, cuando estábamos ahorita viendo lo del POTMET, del Plan de Ordenamiento Territorial, me acuerdo que nos lo pasaron, cuando nos pasaron el POTMET, yo buscaba ¿Inmovilidad dónde está? ¿Inmovilidad dónde está? Y no lo encontré y de repente decía, pues ya cuando salga el PIMUS. Y yo, pero ¿cómo? No hay que verlo para conectarlo. Entonces, en base a esa experiencia, de repente salió esta segunda pregunta, que para ustedes, ¿cuál sería la visión que debería tener la movilidad urbana sustentable en la ciudad, en la planeación de la ciudad? Porque ahorita nos quedamos con esa sensación que otra vez está como, aquí está la planeación urbana, ya después vean el documento de la movilidad urbana. Entonces, pasamos a esa segunda pregunta, no sé qué opinen, ¿cuál sería la visión que debemos de tener de forma integral? Pues sí, efectivamente sí, seguimos viendo los planes de desarrollo urbano, desarrollo entre comillas, ¿no? Desarrollo urbano, desvinculados de temas estructurantes de su calidad de vida, ¿no? El tema de movilidad es un tema estructurante y fundamental en la conectividad en una ciudad, en su proximidad, en la reconstrucción de los tejidos sociales. En este momento ya hay libros me acuerdo de Moreno, que hace un libro sobre las ciudades de 15 minutos. Bueno, pues esas ciudades ya las teníamos, quienes crecimos en barrios, o en mi caso, en esta ciudad, pues todo estaba a menos de 15 minutos, ¿no? Cuando yo fui a la escuela primaria, iba caminando de mi casa, etcétera. Todo estaba próximo y todavía nuestros padres nos podían dejar solos que fuéramos y regresáramos de la escuela sin un mayor peligro, ¿no? Entonces, el tema de el uso y destino del territorio no puede desvincularse de los demás temas, como lo señaló Marilyn, y se sigue desvinculando. O sea, ¿cómo es posible que se plantee este POTMET, ¿no?,
y ni siquiera aparezca el tema de estructurante, digamos, de la ciudad, que vaya cambiando el modelo, ¿no? Se plantean 60 y tantas centralidades, algunas ya muy alejadas y que todavía no se constituyen en realidad como centralidades, pero además son puntos tentativos de expansión. Es decir, si el gran problema que tenemos es seguir expandiéndonos, ¿no? De manera, se ha hecho de manera dispersa y sujeta al costo del suelo, es decir, lo que hemos vivido los últimos 30 años ha sido un crecimiento urbano no regido por los planes, regido por la especulación inmobiliaria. Cada que se pone un nuevo asentamiento autorizado por el municipio, le establece un valor del suelo. Después el promotor, tratando de buscar oferta de vivienda asequible, busca un terreno más alejado. Muchos de estos asentamientos, como ustedes lo pudieron observar en la historia de Tlajomulco, son asentamientos que no tenían ni servicios, aun cuando se los prometieron, que fueron construidos muchos de ellos en áreas vulnerables, junto a vías de ferrocarril, áreas inundables, etcétera, etcétera. Y bueno, los políticos ahí se echan la bolita entre ellos, ¿no? Para diluir cierta responsabilidad, pero la verdad que al final, después de 30, 40 años, tenemos un territorio en donde la ciudad se abrió al sur, pero le dio la espalda a otras partes de la ciudad. Es decir, en el caso del área metropolitana, que es el que tomo como ejemplo, pues en 1992, 92-94, cuando se estaba construyendo la línea 2 del tren eléctrico urbano, que terminó en Tetlán, y que estaba previsto creciera sobre el parque que también se hizo en esa época, el Parque de la Solidaridad, y continuaría por prolongación gigantes hasta Tonalá, pues jamás se construyó. Había en ese momento, 92-94, que el proyecto de crecimiento de la ciudad fuera al oriente, ¿no? Vienen los cambios de gobierno con sucesos trágicos en la historia de la ciudad, pues resulta que el oriente ya no importaba y se abre la válvula al crecimiento del sur, de forma descontrolada, ¿no? Con diferentes presidentes municipales, partidos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas generó un territorio al sur que ahorita debe andar sobre un poco más de los 600,000 habitantes, en situaciones todavía de dispersión y que tratan de componer con nuevas líneas de transporte y que ha adquirido, por otra parte, una plusvalía enorme. De pronto hay partes de este territorio que no son asequibles, ¿no? Por ejemplo, toda la franja alrededor del acceso carretero tan cuestionado como el de López Mateos, pues es una franja con altos valores de suelo, ¿no? Entonces, me parece que las ciudades de pronto cambian de rumbo, están a merced del libre mercado inmobiliario. Prácticamente el Estado no interviene, no induce servicios, no aprovecha las plusvalías sociales que debería aprovechar cuando se hace infraestructura. Si yo estoy construyendo una nueva línea junto al transporte de carga, que es la famosa línea 4 de Tlajomulco, bueno, pues alrededor hay, nosotros lo hemos medido, cerca de 6,000, 7,000 hectáreas vacías, ¿no? Que seguramente a una distancia de 2 kilómetros a cada lado por donde corre esa línea, seguramente ya fue adquirido ese suelo a un precio de ganga, ¿no? Porque de pronto estos proyectos, por supuesto, tienen información privilegiada, ya tienen dueño, y esperemos que cuando menos, en el caso de este ejemplo, lo que se construye en estas 6,000, 7,000 hectáreas, cuando menos sea lo que llamamos en movilidad urbana sustentable, desarrollo urbano orientado al transporte sustentable, ¿no? Porque en toda la historia, cuando menos de esta ciudad,
En las 3 líneas de tren que se han construido desde 1974, pasando de trolebús a la línea 1 y luego la línea 2 y ahora últimamente la línea 3, el BRT de la Calzada de Independencia, el BRT del Periférico, a lo largo de todos estos trayectos, en su cuenca de servicios, que son 500 metros a cada lado por donde transcurren estas líneas, hay grandes oportunidades de desarrollo urbano orientado al transporte sustentable. Y que se están dejando de lado. Nosotros hemos hecho investigación y encontramos al menos 20 polígonos en las 3 líneas actuales y en las 2 de BRT donde se podían dar esas intervenciones, y sin duda en la línea 4 que está en proceso de construcción, y cuando se haga, espero, la línea 5, ¿no? O las que vengan en el futuro. Las 20 que faltan. Pásale, Andrés. Ya llegó. Bueno, ya como les comentaba Andrés, lo atoró la movilidad que tenemos ahorita en esta ciudad. Pero bueno, pues si quieres ahorita terminemos este bloque y le hacemos una pregunta a Andrés. Va. Para Sí. poner al corriente. Sí, bueno, ahora escuchando todas estas reflexiones que se hacen, a mí me gustaría como ir un paso atrás antes de decir la planeación de la movilidad es parte de la planeación del territorio. Obviamente sí, ¿no? Es como siempre hemos dicho, los sistemas estructurantes es el esqueleto, o sea, necesitamos un territorio con un esqueleto funcional por donde todo circule y que sostenga el territorio. Entonces, se habla, y me quiero regresar un paso atrás a la complejidad, al sistema tan complejo, sumamente complejo que es la ciudad, porque no tiene nada que ver la ciudad que yo pienso, ciudad que piensa Mario, o la ciudad que piensan los académicos del ITESO, a la ciudad que piensan y viven muchas personas diversas, ¿no? Entonces, es un ente sumamente complejo y que necesitamos construir una narrativa y una visualización, que es el plan de ordenamiento metropolitano, como para intentar entenderlo. Sin embargo, ese entendimiento de un área metropolitana está permeado por los valores culturales, los paradigmas, lo que traigamos cada quien en la mente, y también la tecnología predominante. Para entender este territorio en el que estamos hoy, pues es importante saber que hubo muchos procesos culturales, hubo muchos cambios tecnológicos que hicieron que hoy tengamos una metrópolis de, ¿qué son? 70,000 hectáreas, ¿o en cuántos vamos? O sea, un territorio que se dispersó de esa manera y que casi pareciera, perdón por lo derrotista, luego buscaremos esperanza, pero casi pareciera imposible de planear, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Sí nos podemos construir narrativas de una ciudad sostenible y las trazamos hace 15 años. Una ciudad sostenible es aquella que es próxima, es equitativa, que conserva sus ecosistemas, que el empleo está cerca de la casa, que se planea el barrio. O sea, sí creamos narrativas y además creamos un checklist, como diciendo, vamos a hacer todas estas 20 estrategias y en el 2030, el famoso 2030, que estamos a 6 años y parece que es más caótico que nada que hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, en el 2030 vamos a tener este gran territorio soñado y lo único que hace falta es ser activistas en la calle para exigir a los gobiernos los planes, y luego los gobiernos vieron el capital político que había en los movimientos ciudadanos y entonces, pues ahora sí, no importa si soy de un color u otro, pero ahí va la ciclovía, ahí va la movilidad no motorizada, ahí viene la línea 3 y me voy a acabar todo el dinero. O sea, se están intentando tomar esas narrativas para hacer acciones, pero la realidad nos está absolutamente superando, porque aunque tengamos ese checklist de 20 acciones para ser sostenibles, pues nos llegaron 80 nuevos problemas que nos hace casi imposible de alcanzar esa variable. Entonces, ¿qué toca hacer en esto, no? O sea, entonces yo digo, o sea, no hay recetas, yo tampoco tendría recetas, se me hace cada vez más complejo, pero sí hay nuevos paradigmas que nos están pidiendo esta visión sistémica y esta visión de mucha complejidad, y que necesitamos, o sea, que nuestra humanidad, para no fracasar, o sea, es decir, para poder evolucionar, pues sí necesita mirar a sistemas vivos que no fueron considerados en la variable capitalista, porque el capitalismo te decía, crezcamos sin parar, crezcamos sin límites, y esa máquina de crecimiento es la ciudad,
¿Dónde vamos a crecer? Solo en las ciudades, porque ahí está la industria y ahí está el paradigma occidental capitalista, desarrollo y generación de residuos imparablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen algunas claves si las estamos buscando? Es que tenemos que pensar en que hay otros sistemas que no fueron incluidos en la variable y que además, para que un proyecto pueda prosperar, necesita no solamente abonar al capital económico. Entonces, si nuestro plan de ordenamiento al final va a estar cooptado por el capital económico, porque aunque todos aquí digamos que aquí no debe crecer la ciudad, si viene Pancho Panteras y le da un dinero al funcionario en turno, va a hacer que la ciudad crezca. Entonces, ¿qué sí tendríamos que estar exigiendo? Que todo desarrollo abone a muchas más cosas que no nada más a la economía. Ya el desarrollo sostenible nos dijo sí a lo humano y sí a lo ambiental. Entonces, necesitamos que haya una riqueza que se distribuya, no nomás a ese desarrollo inmobiliario, y esa riqueza también es un aire limpio y es una temperatura en la que podamos sobrevivir, porque de verdad, si lo que nos dicen los analistas de cambio climático, que la temperatura más alta que vivimos este año, 2024, no sé cuál fue, 40 y qué, si esa temperatura más alta que hoy padecimos, esa va a ser la más baja de los años que vienen. O sea, no quiero ser dramática, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con nuevas variables y nuevos retos y desafíos a los cuales no tenemos ni idea cómo nos vamos a enfrentar? Entonces, este instrumento de ordenamiento territorial tiene variables muy importantes que tienen que estar marcando la agenda y la ruta. O sea, tiene la variable, bueno, no sé si el PIMOS llegó después. O sea, el PIMOS está, pero no nos lo enseñaron, ¿o qué es lo que nos dicen? ¿Lo están diseñando? Pero ya está el territorio planeado. Ya están terminando el PODMET, pero no hemos visto el PIMOS. No hemos visto el PIMOS. Y bueno, hay análisis de recarga de acuíferos, hay análisis de conectividad biológica, y no deberían de ser capítulos aparte, deberían de ser los sistemas que nos van marcando dónde y cómo vamos a sobrevivir en los siguientes años. Entonces, pues sí, se me hace que hay muchas reflexiones que deberían de estar sobre la mesa, y además, nomás para cerrar, que en lo que seguimos pensando en aquella ciudad deseable, porque el 2030 ya le faltan 6 años y no le vemos ni siquiera que bajemos el índice de movilidad. O sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Porque además luego vienen y se reinventan, ¿no? O sea, se reinventan nuevos paradigmas, se reinventan nuevos planes, se reinventan nuevos actores políticos con nuevas agendas. Y si no tenemos ese indicador colectivo y en consenso, que también los indicadores no nos salvan, pero por lo menos un indicador mínimo que digamos de aquí al 2040, no sé, o sea, sí tener esos indicadores y que podamos estarlos monitoreando, y que cuando ya a mí yo pierda la memoria o me haga muy mayor, que haya un relevo, que alguien esté ahí para monitorear esos temas. Entonces, sí hay ejercicios de mucha complejidad que son cada vez más, nos exigen cada vez más, pero además empieza a haber muchas más dispersiones y muchas nuevas problemáticas que nos alejan de esos indicadores. Entonces, saber que estamos ante una complejidad sumamente difícil de abordar desde un instrumento, nada más. Perdón por lo negativo, pero ya encontraremos esperanzas. Gracias, Marilyn. Pues, Carmen. Carmen, perdona, Bueno, yo creo que lo que necesitamos un poco es como humanizar, ¿no? las ciudades. O sea, tenemos como el gran plan o pudiéramos tener ese gran plan de movilidad que a lo mejor vaya alineado, o debería de ir alineado, ¿no?, con estos otros planes que sí están enfocando como el hábitat metropolitano, digamos las funciones que queremos tener en nuestra metrópoli, pero también se necesita como pensar en ese como contexto inmediato de la persona, ¿no? Porque al final pudiéramos resolver, ¿no?, las grandes centralidades, como decían, a lo mejor 60 centralidades, pero al final no estamos resolviendo el movimiento de la propia persona, no le estamos dando bienestar o calidad de vida, bajándole en esos tiempos de desplazamiento, en esas formas como me desplazo,
en poder vivir el espacio público simplemente sin tener que correr, ¿no? Entonces, a lo mejor también, digo, yo pienso que se pudiera pensar como también la necesidad de hacerlo o de crear planes de movilidad a una escala mucho más pequeña. Una escala vecinal pues es muy, muy pequeña. Una barrial o de colonia aquí en el área metropolitana también suele ser bastante pequeña por lo general, pero sí pudiéramos pensar en hacer planes de movilidad a nivel distrital que de alguna forma nos pueda otorgar esa información de la experiencia de esas personas a las cuales le vas a mejorar la zona, ¿no? O le vas a mejorar esos desplazamientos por el espacio. Porque muchas veces los desplazamientos no son tanto a nivel metropolitano, sino son a nivel, a lo mejor, interbarrial. O tenemos muchos equipamientos que son a nivel distrital. Entonces, sí podemos hacer conectividad a nivel distrital. Es decir, desde el mismo transporte colectivo pudiéramos conectar los distritos. Yo no necesito tomar una ruta de transporte colectivo que vaya a Tlajomulco si vivo en Guadalajara, donde, claro, no es imposible controlar el tiempo de frecuencia, incluso el tiempo de desplazamiento de mí mismo, ¿no? Pero sí se pueden hacer pequeños circuitos de transporte colectivo a nivel distrital donde perfectamente podemos conectar, podemos controlar el tiempo de desplazamiento, el tiempo de frecuencia, y eso puede ser conectado con otras formas de movilidad como la de caminar o movilidades activas, ¿no? Bicicleta, etcétera. Entonces yo creo que un poco deberíamos de ir hacia esa visión más micro, no tan macro, ¿no? Sí tener la visión macro, pero al final la vamos a sentar o hacerla real en una visión micro. Muchas gracias, Carmen. Pues bueno, a lo mejor ahorita haciendo una síntesis para Andrés, creo que está muy bueno el planteamiento. Bueno, a mí me gusta mucho esto que me hacen ver ahorita de que pues, la movilidad es parte de este esqueleto estructurante que ayuda a las problemáticas de la ciudad en diferentes contextos, pero algo que también pone Carmen en la mesa pues, es ver las escalas. De decir, el contexto es muy diferente en los barrios, en los centros, en las zonas de las escuelas, los comercios, la industria. Y a lo mejor para ir cerrando y darle la palabra a Andrés, que lo decía Mario, pues al final en este esqueleto o este cuerpo que es la ciudad, pues está la gente que vive y que están los espacios donde la gente pues hace su cotidianidad en estos lugares. Y a lo mejor llega en un buen momento, Andrés, como para ver cómo la movilidad se vincula con la vivienda y con todo lo que ahorita has escuchado. Pues, ¿qué opinas? ¿Cuál sería como tu visión o las acciones que debería de incluir un plan de movilidad desde la vivienda? Hola, buenas noches. Perdón, se me hizo tardísimo, el tráfico no jugó a mi favor. Bueno, gracias Yeriel por la invitación y gracias por compartir aquí el panel. Yo digamos que de alguna manera pues fui como, me tocó crecer pues un poco con esta visión de, pues digamos desde el activismo que Yeriel, que Marilyn, que varios de los conocidos y digamos colegas pues desarrollaban mientras nosotros estábamos estudiando. Y pues se centraba un poco la atención en la movilidad, ¿no? O sea, un poco desde la planeación, pero era cómo nos podemos mover mejor, ¿no? Yo de alguna manera pues me concentré en otros temas más como enfocados a la vivienda y entonces un poco después
me lleva, por ejemplo, a reflexionar mucho como la planeación de ciertas cosas que ahorita, por ejemplo, lo platicamos y también tanto Mario, Marilyn y Carmen lo platicaban, como buscar más bien humanizar la situación, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues de alguna manera digo que deberíamos de planear no enfocado, no ordenado al transporte, ¿no? O sea, un poco este desarrollo ordenado al transporte. Me gustaría más que lo desarrolláramos ordenado a las personas, ¿no? O sea, que al final de cuentas, cuando le llamamos que lo vamos a ordenar hacia el transporte, pues la persona es un segundo término, ¿no? Esto me genera la reflexión porque hay ejercicios de densificación en Guadalajara que están con este objetivo, ¿no? De desarrollo ordenado del transporte, ¿no? Por ejemplo, que están cercanos a federalismo, cercanos a esta situación, y que a partir de investigaciones que Marilyn tal vez nos pueda platicar más a fondo, que hacen en el CELAB o en el Observatorio de Ciudades, pues identifican que hay más deshabitación, o sea, que no están habitados esos inmuebles, ¿no? Entonces, de alguna manera es como, pues chanfle, está raro, entonces, ¿no? O sea, si estamos desarrollando, pues el transporte es el eje central y desarrollamos ahí cerquita y no se habita, pues entonces la ecuación está mal, ¿no? Y entonces para mí sería reflexionar desde cuál es el foco importante, pues la persona sería el foco importante, obviamente necesita pues todo un set de cosas, de oportunidades y eso, que habría que reflexionar ante ello, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al final de cuentas, pues, y justo llega en ese momento, pues vamos a reflexionar el caso de Tlajomulco, ¿no? El caso de Tlajomulco ahorita con la construcción de la línea 4, detona, ya tienes tú muy medido que ese dato es importantísimo, ¿no? Ese suelo, pues, ¿en qué se va a detonar? ¿No? Se va a detonar en vivienda, posiblemente, pero ¿qué tipo de vivienda? Habría que reflexionar ante eso y un poco pues cuestionarnos y ver pues si hay necesidad de hacer más vivienda, si sí hay necesidad, pues cómo se va a hacer esa vivienda, ¿no? O sea, ya no esta vivienda con una micromovilidad infinita que no existe, ¿no? O sea, esto de los mototaxis, ¿no? Estas distancias y estas segregaciones internas, ¿no? Estas bardas infinitas, ¿no? O sea, otra vez este tema del clúster, del fraccionamiento cerrado, ¿no? O sea, como esta idea de volver a generar estos barrios cerrados, pues habría que reflexionar que eso no. Ahora sí ya está el transporte y bueno, ¿qué le tenemos que hacer para que las personas puedan vivir a través de eso y entonces cambiar el sentido, ¿no? Que la planeación se haga hacia la persona. Y sí, de alguna manera, pues extrañamente en México pues nos gusta pensar que primero va la vivienda y después nos imaginaremos cómo llega a las personas, ¿no? O sea, esto en el caso del sur es muy complejo. Y ahora hace poco nos tocó, por ejemplo, hacer unos trabajos bien interesantes en fraccionamientos de nivel socioeconómico medio y alto en Tlajomulco, en donde estaba esta discusión de por ejemplo, el tema del segundo nivel de López Mateos, ¿no? Y estuvo interesante porque a nosotros nos mandaron un poco a la batalla, a preguntar en estos fraccionamientos de nivel socioeconómico medio o alto, y les decíamos, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué hacemos en López Mateos, no? Y básicamente muchas de las respuestas pues era quitar los semáforos de todo López Mateos, ¿no? Y entonces era como, oye, pero pues eso tal vez te ayude a ti, ¿no? Pero ¿y todos los demás? No, pues es que sin semáforos ya se quita el problema, ¿no? Entonces un poco también generar una conciencia que es un problema pues público y que pues existimos más personas, ¿no? Y bueno, yo ya para no continuar mucho, yo creo que pues me quedaría con esa intervención. Wow, pues llegas muy disruptivo, muy chido. Ahorita me hizo pesar lo que Marilyn comentaba, pues tú eres como esta nueva generación que viene detrás de nosotros somos los viejitos, pero este concepto del DOP, del desarrollo orientado a la persona, me hizo recordar lo que Marilyn comentaba hace rato de los derechos, de que hay que tener en cuenta el derecho de las personas, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una movilidad segura, o sea, el derecho al trabajo, el derecho a la recreación y no pasar 2 horas de moverte o 4 horas de tu casa al trabajo al día y que te pierdes otros derechos.
Entonces, es un buen planteamiento para mí ahorita poner en la mesa del DOP, pasar al DOP. Y a lo mejor para ir cerrando esta primera parte y ya después abrir el micrófono para las personas que están aquí, a lo mejor ahorita no los quiero apresurar, hacer como si tiene algún comentario de lo que se comentó de alguien de ustedes que tengan que abordar, pero ¿cuáles son como las consideraciones que debería de tener ahorita el PIMUS, que no conocemos? Creo que ese ha sido el reto, que no conocemos un PIMUS, pero de repente la idea de este conversatorio era como mandar o poner en la discusión un poco a donde podamos llegar, qué es lo que esperamos, y a lo mejor pues que se la piensen un poco más antes de entregar el PIMUS, de hacer un trabajo un poco más aterrizado, mejor hecho. Pero bueno, pues ¿cómo ven? ¿Qué es lo que ahorita debe de ponerse en la mesa para considerar en un PIMUS? Puedo tomar. Quería retomar, nada más tomar como ideas clave que se han dicho y con eso a lo mejor poder dar una opinión. Una es, sin duda sí, pensar en las escalas. O sea, un plan, o sea, nuevamente, el paradigma de creer que un instrumento es hegemónico y que va a solucionarlo todo es como la nueva agenda urbana, que vamos a llegar en 6 años y todavía no solucionamos nada, ¿no? Entonces, el documento no puede ser hegemónico si no trabajamos en en escalas. Entonces, se me haría clave, o sea, por un lado son las escalas y por otro lado las personas. Y por otro lado también yo lo tomaría como los hábitats. ¿Qué necesita cualquier ser vivo para prosperar? Pues necesita un hábitat donde encuentre todo, encuentre sus relaciones, necesita nutrirse, necesita refugiarse, necesita intercambiar. Entonces, si nuestro instrumento PIMUS no está integrando las escalas, los humanos y los hábitats, entonces, pues sinceramente va a ser letra muerta, ¿no? Va a ser un documento hegemónico muy abstracto que va a tener sus 20 ejes y luego su jerarquía vial, pero yo creo que lo que tiene que hacer, y es como ¿cómo se llama cuando necesitas que tu software funcione, que le tengas patch? O sea, lo tienes que parchar, ¿no? No solo hackear, sino que más bien, si tienes el instrumento orientador, necesitas una batería de acciones estratégicas y de corto plazo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cuáles serían esas acciones estratégicas y de corto plazo imprescindibles? Yo haría esa pregunta, yo no tengo la respuesta, pero sí tiene que ser de una escala de vida cotidiana, tiene que estar orientada a la perspectiva de todas las personas y no de ese hombre blanco que trabaja y va y viene con mucha tranquilidad. No, o sea, está orientado a alguien que perdió las piernas por diabetes, porque cada vez hay más enfermedades, hay mala nutrición y el índice de diabetes en las personas, y que van siendo, o sea, hay una cantidad de inválidos o de personas que han sido, o sea, que empiezan a perder sus habilidades de movilidad, o hay una mamá que está sola y tiene muchos hijos que mantener, que perdió el crédito. O sea, hay una cantidad de variables que si no están consideradas, sí sé que están pensando también en perspectiva de género, pero sí hay muchas variables que deberían de estar introducidas y pensar en lo estratégico y lo de corto plazo para ir generando acciones, para que ese PIMUS por lo menos incida en la calidad de vida. Sería una reflexión. Bueno, yo pues un poco también como dice Marilyn, ¿no? Yo me quedaría que el PIMUS debería de tener en cuenta el ciclo de vida de las personas, ¿no? Qué necesidades tiene cada persona en sus diferentes momentos, porque no, al final siempre estamos diseñando, ¿no?, un poco para el hombre blanco que trabaja y ya. y los demás quedamos un poco fuera. Entonces, bueno, ese ciclo de vida, ¿no?, de las personas. ¿Cuál es el ciclo de vida? Bueno, cuando somos infantes, pues es el cuidador y el infante, es un binomio. Entonces, no es solo una persona, son dos. La infraestructura antropométrica y de necesidades tiene que ser un poco diferente.
Cuando pasamos a la edad más de adolescente, autonomía, que la movilidad me permita ser una persona autónoma. Porque también, ¿qué nos está pasando? Que los infantes llegan a la adultez sin ser autónomos y nunca lo consiguen ya, ¿no? Entonces, bueno, la autonomía, la corporalidad de las personas en nuestras diferentes etapas de vida, tener en cuenta que viene o venimos, ¿no? O para ahí vamos un adulto mayor distinto al que ahora tenemos, entonces necesitamos adecuar todo eso. Al final, si adecuamos para el adulto mayor, probablemente podremos adecuar para todo el ciclo de vida. Entonces, un poco eso, que tenga en cuenta ese ciclo de vida a las personas y las necesidades de la experiencia, ¿no? Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen, por estar pensando en mí y los de nuestra camada. Bueno, yo creo que los objetivos del desarrollo sustentable de ONU Habitat son el mejor ejemplo cuando se plantea algo de manera idealista y no real y no instrumentada, ¿no? Estamos a unos cuantos años de cumplir la Agenda 2030 y estos objetivos no se han logrado, ¿no? O se han logrado en proporciones muy reducidas con respecto a las expectativas que se tenían en ellos. Sin embargo, quizás todavía por dignidad se sigue sosteniendo ONU Habitat en ese esquema que ya desde hace tiempo debería haber previsto y no esperar al 2030 para haberlos modificado o replanteado, ¿no? Así como las personas tenemos nuestro ciclo de vida, las ciudades también tienen su ciclo de vida. Yo me atrevo a decir que una ciudad como la nuestra, por mucha ficción que se le ponga en su proceso de verticalización y parecernos cada vez a otras ciudades supuestamente cosmopolitas, ¿no? Me parece que en sus tendencias está llegando a su ciclo de vida, o sea, a su estado no funcional, a su estado en el que ya no responde a la calidad que se espera a través de esas imágenes. Y por último, me parece que el enfoque metropolitano, cuando es mal planteado, es una coartada para disipar las demás escalas. O sea, ¿de qué me sirve plantear un plan integral de movilidad urbana metropolitano si omite las demás escalas? O sea, ¿de qué me sirve tener un plan de ciclovías metropolitanas cuando se supone que la bicicleta es un medio de transporte de proximidad? Aunque sabemos que en nuestra ciudad, sobre todo en el sector laboral, muchas gentes la utilizan en largas distancias desde la periferia para trasladarse a sus centros de trabajo, ¿no? Pero así como se estudia el origen y destino y en base a las matrices de origen y destino se mete a un programa de transporte para hacer las modelaciones y simulaciones correspondientes para identificar los corredores de alta demanda, esa parte no se hace de la misma manera para el tema, por ejemplo, del desplazamiento ciclista. O sea, estamos diseñando una red que no necesariamente responde a los orígenes y destinos que requieren quienes usan la bicicleta para fines de trabajo, para fines de escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta coartada del ámbito metropolitana, esta coartada macro, incluso omite los niveles que, usando el argot de la planeación del transporte, el siguiente nivel del macro es el meso, ¿no? El meso corresponde al tamaño de un distrito, ¿no? Y el micro corresponde a ese tamaño de unidades, de barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo hago una planeación macro, que el equivalente a un plan integral de movilidad urbana macro, y borra las demás escalas o las diluye,
Y además no toma en cuenta el mercado en el que se encuentra la oferta y disposición del suelo, del territorio, pues entonces es muy difícil que eso vaya a tener un buen resultado, ¿no? Y pues quedará como un antecedente en los próximos años, alguna aspiración que a lo mejor se logró en ciertos aspectos, pero muy lejos de su planteamiento integral. Gracias, Mario. No te preocupes, gracias. A ver, yo también me quedé ahorita con un par de ideas que también valdría la pena, o sea, ahorita se platica de esto pues de la ONU, ¿no? Y de estos, digamos, siempre como cartas de sueño que luego pues son difíciles de cumplir, ¿no? Sin embargo, digo, yo no soy un especialista en esto, creo que en la mesa hay más especialistas, pero por ejemplo en la Ley General de Asentamientos Humanos y de no sé qué tantas otras cosas, porque nomás nunca me aprendo el nombre completo, es muy largo, sí, deberían de ser algo. Se habla, por ejemplo, de la reflexión de que el desarrollo, la planeación se haga a través de la capacidad de infraestructura del suelo, ¿no? Entonces esto abre, digamos, también todo un proceso que valdría la pena, pues tal vez analizarlo más a fondo, si pues qué impacto va a tener, ¿no? Realmente hay pocos municipios que ya están generando ese proceso de planeación, que evitan el plan parcial y digamos que a través de un estudio específico de cada predio lograrán generar o dotar pues del uso de suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues tiene lógica, tiene sentido que un poco el desarrollador o el promotor pues se encargue de generarle la infraestructura, ¿no? Pero entonces habrá que ver exactamente qué se está cobrando, ¿no? ¿Qué es el alcance, ¿no? Si solo es pues un tubo de agua, por decirlo de esta manera, pues tal vez nos estemos quedando cortos. Sin embargo, podría de ahí salir una partida o un presupuesto para poder también atender temas pues de movilidad, ¿no? Y pues empezar también a buscar cómo financiar realmente, ¿no? Y que pues al final de cuentas pues la ciudad pues tiene limitados los recursos, tanto estatales, federales, etcétera. Y también digo, el desarrollo privado también, ¿no? Pero realmente pues es ver cómo se puede tal vez equilibrar esta situación. Si no vamos a lograr hacer una planeación de 100 años y ser muy rigurosos, pues cómo pues nos vamos haciendo una microplaneación a pedido, por decirlo así, pero somos rigurosos en otras cosas, ¿no? Y destinamos presupuesto a temas de movilidad, a temas de vivienda asequible, a temas, digamos, prioritarios que se pueden pues ir generando, ¿no? Entonces, valdría la pena pues ver si pues alguien trae como esta línea muy específica o algo, pues que nos pueda explicar el alcance de la infraestructura, ¿no? De esto. Y esto me lleva también a recuperar pues cómo pues no nos gustan los desincentivos en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la captación de plusvalías es algo que extrañamente seguimos pues todavía en estas épocas y pues no lo logramos implementar, ¿no? O sea, realmente la captación de plusvalías podría ser algo que equilibre, que sea justo, que busque pues que esta inversión pública pues crezca, ¿no? Porque al final de cuentas pues el dinero no va a alcanzar para todos los problemas que tenemos, ¿no? O sea, no nomás es un tema de movilidad, es un tema de vivienda, es un tema de agua, es un tema de espacio público, o sea, N mil problemas, ¿no? O sea, realmente el presupuesto público y tampoco pues no valdría la pena pues estar solo cobrando a todos por parejo en un interés, en un impuesto, sino pues tal vez estar buscando algunos impuestos que sean más justos o más equilibrados para una redistribución, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr generar estos incentivos y desincentivos? Pues creo que pues habría que ver, digo, pues si estos, digo, el mecanismo del PodMed, pues evidentemente no es el mecanismo, no es el instrumento, el vehículo legal para poderlo hacer, pero cómo tal vez desde ahí se pueda brindar la idea, ¿no? Que al final es un poco como pues como el manual de buenas prácticas y de buenas ideas para los pues alcaldes y alcaldesas que se puede implementar. Realmente también la facultad jurídica que juega el instituto pues es limitado y por lo tanto pues es como si quieres hazme caso, ¿no? Un poco como la ONU, ¿no? Es como pues yo digo pues si quieres hazme caso y si no pues
pues bueno, pues no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, en tu conciencia quedará, pues, ¿no? Entonces, ver cómo logran generar estos desincentivos, ¿no? Y estos incentivos, al final de cuentas, ¿no? De ser un desarrollador o de ser un desarrollo, pues, pensado a lo que platicamos, ¿no? A las personas y cómo lo logramos hacer. Muchas gracias, Andrés. Híjole, no sé ustedes, pero yo aquí me podría quedar otras 3 horas platicando de todo esto, pero el tiempo también se nos viene encima. Ya les va, pues ahorita ya de lo que rescato, que las 4 comentan de lo que esperamos o lo que estamos viendo, más bien esperando que el PIMUS aborde, pues va desde las escalas se aborden bien, que no sea hegemónico, que toma en cuenta el ciclo de vida de las personas y de la ciudad, que aborde todas estas variables que hemos estado comentando, pues son muchas en la ciudad, y que tenemos que también ubicar las capacidades que hay en la ciudad. También las calles y la ciudad en sí, en todo, pues tiene una capacidad. La física es muy contundente decir, pues en este espacio solo cabe esto y punto. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Y ya les voy a una propuesta. Sé que a lo mejor puede haber muchas preguntas. Tenemos 2 horas para estar aquí y tenemos un vino tinto que nos está esperando. ¿Qué les parece si hacemos 3 preguntas ahorita que podamos compartir con nuestros invitados? Pero después seguimos allá platicando con un vino tinto y un quesito, y acercarnos, y que esto que vivimos hoy y que escuchamos pues sea el pretexto para seguir dándole vueltas, y que cuando salga el PIMUS y cuando se integre al PodMed, pues de repente podamos tener argumentos de decir, oigan, espérense, creo que falta y que hay que darle más tiempo y más análisis, más diagnóstico. Pero bueno, me gustaría abrir 3 intervenciones cortitas. Y ya pasando de esto, nos vamos a seguir en la chorcha, pero ahora con un vinito en la mano. Hola, perfecto. Buenas noches. Disculpe por no hablar muy bien español. Me gustaría de preguntar sobre... Bueno, es una pregunta un poquito propositiva, sí, sobre la movilidad urbana de acá, de Guadalajara. E, bueno, eu venho acá trabalhando e investigando a mobilidade da cidade e venho mirando uma série de questões. Dentre elas, uma questão muito importante para atingir os objetivos, por exemplo, sustentáveis, que é uma questão de mudança de postura de agentes públicos e de também da sociedade com relação à questão econômica, à questão ambiental. Creio que é uma questão muito relacionada dentro da discussão de desenvolvimento urbano, etc. Então, eu tenho uma hipótese que para a solução da mobilidade urbana seria, por exemplo, a criação de novas centralidades, que não seja apenas acá em Guadalajara, por exemplo, e também uma facilitação tarifária das pessoas em autobuses, em trem ligeiro, etc., macrobus. Então, pensando nessas questões, como podemos, depois de processo de desenvolvimento de espaço, de produção capitalista de espaço, uma questão de uma cidade não para as pessoas e sim para empresas privadas, etc. Pensar em proposições em políticas públicas, sim, para resolver esse problema cá em Guadalajara, de toda a sua área metropolitana, porque pensar em transportes, pensar em mobilidade urbana, é pensar em uma política de interesse comum pelas organizações, correto? Não é uma política, por exemplo, que eu posso resolver acá em Guadalajara e não resolver, por exemplo, em Zapopan ou em outras cidades. Então, quero trazer um pouquinho dessas questões. Muitas graças por essa plática. Pues si quieren las otras 2 y ya nos vamos para acá y ya después le seguimos allá. ¿Alguien más?
¿No? Creo que más bien se quieren ir al vino tinto ya de rápido. Bueno. Buenas noches. A mí se me haría buenísimo, ¿sí me oigo?, hacer un plan de no movilidad, porque yo me acuerdo de hace 20 años, ha habido planes, los maestros de nuestros maestros hacían planes, y coincido mucho con que vivimos, como comentaba Marilyn, en un mundo capitalista y las ciudades latinoamericanas se han desbordado por los intereses económicos. Entonces, en ese plan que comentabas, yo metería temas, o me pregunto si hay ciudades en el mundo, temas de, no sé, de economía y temas de educación. Por ejemplo, si el desplazamiento es que te mueves los chicos a la escuela, pues que en China desintensivaron el uso, tener muchos hijos, pues aquí que los niños no los vayan a la escuela cercana, o los desplazamientos, en ese sentido digo, un plan de no movilidad en los desplazamientos, o sea, que hubiera políticas, todas tendrían que ser desde el gobierno. Los académicos está bien que soñemos, pero cualquier resultado tiene que ser a partir del gobierno, que es el que reparte la economía. Pero yo incluiría en esos planes temas de economía a macro y temas de educación, y restringir, a ver, la educación vas así, o Hacienda, si tu patrón vas a contratar pura gente que vive cerca, te da un incentivo, no sé, como que ver el tema desde más lejos, porque planes y planes siempre me acuerdo que ha habido. Entonces, a lo mejor hacer un plan de no movilidad. Y ya, gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya está. Y nos vamos en un ratito. Pues les voy dejando el micro para que… Bueno, algo que me pareció interesante, ahorita hablábamos un poco de infraestructura y de vivienda y cómo se ligaban a la movilidad, pero también relacionándolo incluso con esta parte de personas que más bien dependen de la caminabilidad. Me sorprende también esta parte de que esté desligado este plan de movilidad con el PodMed, porque creo que la estrategia debería ser justamente tomar estos indicadores que salen de la planeación y de hacia dónde se quiere desarrollar para saber hacia dónde tiene que ir la movilidad, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en casos como en Tlajomulco, donde esta movilidad va a ofrecer una explosión de nuevas edificaciones que seguramente van a ser vivienda, ¿cómo hacemos para que los servicios que requiere esa vivienda existan ahí? Tiene que ser el gobierno quien atienda esa disponibilidad, o tendría que ser solamente la inversión privada quien se ocupe de eso, o incluso movimientos o que las personas se organicen, ¿no?, para que existan esos servicios, porque creo que también mucha de esta problemática de movilidad tiene que ver con que estos modelos de fraccionamientos o algunos otros modelos de urbanos no ofrecen una caminabilidad alrededor, muchas veces más por sus servicios que realmente por la infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ligar eso también en ese plan de movilidad? Perdón, a ver, para poder integrar a lo mejor algunas ideas, que tampoco, es más bien un conversatorio, no es que tengamos la razón, pero el tema de políticas, el tema de no movilidad y el tema de cómo regulas ciertas dinámicas de cotos o de estas… A ver, creo que desde el mundo ideal sí debería de haber… Ahorita que mencionabas, Jaime, lo de plan de no movilidad, yo recuerdo en 2010, 9, 11, más o menos, me leí el libro blanco de la movilidad, que era como un documento, medio manifiesto llevado a la acción desde el gobierno de Londres, y llamaba la atención que diferenciaba muy bien lo que era el hardware y el software. El hardware es la estructura, son las redes de transporte, las calles que tienen una física, que tienen dimensiones y que no las puedes modificar, ese era el hardware. Entonces, si el plan no está pensando en el software, que el software es ¿cómo hago para moverme menos? O ¿cómo hago para tener una vida de barrio? Y entonces venían toda una serie de programas que era
todas las universidades o los generadores de viajes tienen que tener una estrategia de no movilidad, de no moverse. Es decir, el empleador, o sea, si tengo las zonas industriales, ¿cómo voy a hacer? Ya sea que les doy el transporte o genero la vivienda próxima. Todas las universidades tienen que tener el plan de movilidad, el plan de net cero, que le llaman de no generar ningún contaminante, y entonces no hay solución única. Entonces, por ejemplo, el caso de las universidades o los sitios escolares deberían de fomentar el camino escolar, fomentar a lo mejor un día de trabajo autónomo en casa, el transporte público obligatorio, el tener ciertos criterios y normativas, como pasa en otros países, ¿no? De que si te voy a hacer el 50% de descuento si vives en un radio de 5 kilómetros de la escuela. Pero para eso necesito dotar de una red de escuelas suficientes. Luego, o sea, sí tiene que haber, yo pienso que debe haber política, o sea, la estructura del plan, si solamente diseña la red, no va a ser suficiente. Tiene que trabajar en todas aquellas cosas que son movilidades y justo haces tu plan integral, o sea, el plan integral no es otra vez la planeación, sino es tener toda la cartera de soluciones posibles para que el barrio, conectado con el distrito, con las necesidades de los cuidados, con las necesidades de empleo, no te generen una dependencia en el vehículo privado. O sea, hay una cartera mucho más creativa de acciones que solo dejar el plan a las redes y en las calles que son insuficientes y que nunca vamos a llegar a continuar, nunca las vamos a terminar de hacer. Yo también voy a tomar las tres planteamientos que hicieron. Creo que el tema central está en cómo lograr la proximidad y cómo tener alternativas de otros modos de transporte. Es decir, parece que en este momento, para quienes pueden tenerlo y poseerlo y quienes viven distantes de sus escuelas, de sus lugares de trabajo, la búsqueda es el automóvil, ¿no? El transporte público está expulsando usuarios porque el transporte público todavía no tiene la calidad necesaria para sustituir al transporte privado. ¿Y qué está pasando con esta gente que se están bajando del transporte público? Están comprando motocicletas con mucha facilidad en los supermercados. En este momento en esta ciudad hay más de medio millón de motocicletas circulando y en todo el estado más de 700,000. Motocicletas circulando de manera arriesgada, caótica, sin respeto de ninguna regla, ni quien los pueda regular o sancionar, y es donde están ocurriendo más muertes fatales de todos los modos de transporte en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo hacer para lograr esta proximidad? Esto de la no movilidad, pues es que depende, hay muchos recursos, ¿no? El transporte escolar, los caminos escolares, esta posibilidad de mejorar la calidad del transporte. El transporte ahorita está diseñado y estructurado para la gente más pobre. No, es decir, no es un transporte de calidad. A la hora que llegan las horas de máxima demanda va abarrotado porque las rutas tienen el mínimo de unidades para que les sea rentable a los transportistas e incluso al propio sector público. Entonces, no traen un factor de ocupación adecuado para que el viaje sea confortable. No ofrecen mejor tiempo de transporte que, aún con los congestionamientos, que el transporte privado. Hay mucha preferencia en la accesibilidad al transporte privado. Se están construyendo y están naciendo torres por todos lados como hongos en la ciudad, un gran negocio inmobiliario. Sí, el ejemplo está en el distrito, aquí mismo, en el distrito Minerva, etcétera. Pero ustedes ven, cada una de esas torres tiene un sótano que además altera todo el patrón de mantos freáticos y escurrimientos de aguas subterráneas, para poder tener cajones de estacionamiento. No es vivienda que se pueda vender si no tiene por departamento, que al menos cuestan 3, 4 millones de pesos para arriba,
un cajón o 2 cajones de estacionamiento. De hecho, me atrevo a decir que es la parte más cara de la construcción de estas torres y departamentos. Vemos a lo largo de las líneas, por ejemplo, ustedes pueden observarlo en Ávila Camacho, donde está el tramo elevado de la línea 3, cómo se están construyendo torres, pero las torres no son para un transporte que tiene a la puerta, son torres que tienen cajones de estacionamiento. Cerca de donde está el paso a desnivel a Zapopan, hay una torre que ahorita está en proceso de construcción junto a una gasolinera que dice departamentos de 60, 70 metros cuadrados a partir de 4 millones de pesos, junto al tramo elevado de la línea 3. Entonces, no hay relación de lo que se está construyendo a lo largo de donde está el transporte o las líneas del transporte masivo con la oferta de vivienda, ¿no? Ahí hay un problema, pero no hay relación tampoco, porque ahí donde se están autorizando no hay estudios que demuestren que hay sustentabilidad de servicios, agua potable, drenaje, electrificación. En realidad, cada una de estas construcciones va en demérito de las zonas y de la calidad de que quienes ya vivían ahí gozaban, ¿no? Hacia abajo. Hay, por supuesto, medios para incentivar el cambio de modo de transporte. Hay ciudades que lo han demostrado. El ejemplo de aquella ciudad que a fines de los 90 era el ejemplo latinoamericano, Curitiba, recuerdo, en 96 cuando estuvimos con Lerner, entonces la ciudad tenía alrededor de 1 millón de habitantes, 700,000 tenían automóvil, pero la oferta que se hacía de un transporte integrado con un solo costo de tarifa para trasladarse de una modalidad a otra, hacía que los propietarios de los automóviles dejaran cuando menos la mitad de esos 700,000 personas sus autos en toda la semana en su casa y nada más los utilizaban para desplazarse a localidades cercanas en los fines de semana. O sea, sí hay posibilidades. Ahora, hay otras maneras más drásticas, es decir, evitar la accesibilidad de automóvil a las partes centrales, es un ejemplo, ¿no? O sea, ahorita ir al centro de la ciudad, al centro de Guadalajara, teniendo la línea 3 ahí subterránea, el Paseo Alcalde, etcétera, etcétera, a las 12 del día es imposible, no hay dónde estacionarse. Entonces, sin embargo, hay gentes que ya están improvisando o aprovechando estacionamientos que no se cobran, ¿sí? Como el caso de Plaza Patria, que lo están utilizando como estacionamiento disuasorio, donde dejan sus vehículos y se transportan al centro utilizando la línea 3, ¿sí? O sea, hay diferentes posibilidades, pero estas deben incentivarse desde la política pública estatal y municipal. Si no se incentivan, si no se promueven, entonces se sigue empujando el modelo que cada vez es más difícil de la dependencia del automóvil, porque la infraestructura ya no da para más. Hace mucho tiempo un gobernador, creo que fue Ramírez Acuña, no tengo por qué ocultar nombres, habiendo representado a Cistecosome, porque fue director de Cistecosome, llegó a gobernador con un secretario, un arquitecto, y entre ellos dos construyeron obras en 6 años dedicadas al automóvil. Además había muchos recursos de los excedentes petroleros, ¿no? Entonces así se construyeron todos los pasos a desnivel de López Mateos, construyeron los pasos a desnivel de Avenida Vallarta y jamás pensaron que en López Mateos, que en la Avenida Vallarta podía haberse prolongado la línea 2, por ejemplo, podría haberse establecido un sistema de transporte colectivo en López Mateos, con los pasos a desnivel que se inundan en cualquier momento, en cualquier choque laminero se congestionan, y que no hay salida, ¿no? Ya se intentó una vez poner todos los semáforos en verde, recuérdenlo, y de ahí nació uno de los movimientos más importantes, cuando diferentes colectivos se atravesaron las inmediaciones de Plaza Patria.
para hacer notar que esa no era la solución, ¿no? Ciudad para Todos, creo que nace en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay posibilidades de reducir la movilidad, sí hay posibilidades de que la vivienda que se está construyendo sea de otras características, porque se sigue especulando con la vivienda ahora de forma vertical, pero orientada al automóvil. Es incongruente tener estas torres a lo largo de Ávila Camacho, a ver qué sucede con la parte peatonal del Paseo Alcalde, y lo que está en Revolución y en otras líneas, para que se sigan construyendo estas torres que generan tantas utilidades a los constructores, pero que generan grandes problemas a la ciudad. No estoy en contra de la densificación de la ciudad, al contrario, pero una densificación sustentable, no una densificación especulativa y que está generando grandes ganancias, y que el Estado y muchos municipios la han estado incentivando y aprobando, ¿no? Pues Carmen, Andrés, no sé si quieran comentar algo ya de cierre. Bueno, un poco para cerrar, pues dejar la reflexión de que pues construir vivienda no es construir ciudad, y bueno, desde la política pública, la administración pública debería de entender que cuando se amplían zonas de vivienda o se extiende la ciudad, pues primero hay que urbanizarla, primero hay que poner pues todo el equipamiento necesario, toda la infraestructura, prever ese espacio para que la gente pueda llegar a habitar y que realmente le genere calidad de vida o bienestar. Igual pasa cuando queremos densificar, ¿no? Si estamos creciendo en vertical, no es que esté mal, solo ver, bueno, pues la capacidad que tiene ese espacio y qué tanta gente puede llegar a él, ¿no? Entonces eso es un poco como que entender que porque construyamos vivienda no construimos ciudad. La ciudad tiene más que vivienda, porque al final, bueno, a mí siempre me gusta decir que todos tenemos un espacio privado donde no podemos tener todo, ¿no? Al final el espacio público es nuestro y simplemente es la extensión de nuestra vivienda. Pues tengo que ir a buscar la escuela, que no la puedo tener en mi vivienda, el lugar para hacer deporte, el lugar para hacer compras, el centro de salud, no me puedo llevar al doctor a mi casa, ¿no? Entonces, al final, la ciudad es eso, ¿no? La extensión de la vivienda. Generando eso, probablemente podríamos generar la no movilidad, y ya la cuestión tarifaria, creo que eso es como otro tema que se podría lograr si realmente hay un interés para que se logre, ¿no? El problema es que tampoco el interés está ahí latente. Pues bueno, muchas gracias. La verdad que nos podemos quedar aquí otro ratote, pero bueno, el tiempo se llegó. Y pues muy agradecidos, un aplauso para todos los que participaron. Pues ahorita les invitamos a tomar el vinito, a seguir con la charla, y pues bueno, ahorita más bien me gustaría entregarles estas constancias de participación al doctor Mario. Ahorita les traemos también un pequeño detalle de aquí del ITESO. Después sigue doctora María del Carmen Barranco. María Elena, un placer por aquí. Y Andrés. Pues bueno, pues muchas gracias. Por ahí tenemos un código QR para que nos puedan ayudar a evaluar el evento. Cada mes estamos haciendo un conversatorio, un espacio para dialogar, para abordar, para informarnos, reflexionar. Entonces nos ayuda mucho que nos compartan una evaluación de cómo lo vieron. Y pues bueno, pues muchas gracias por haber venido. A lo mejor un comercial. Por ahí lo que comentaba Marilyn de estas conexiones de la movilidad con la ciudad,
Lo hicimos, ya lo abordamos hace un año en esta revista, que ahí está en la mesa, la pueden agarrar, es gratis, de Clavijero. Pues la cosa es seguir conversando. Pues muchas gracias y nos vemos aquí en El Vino.